Buenas tardes a todos, soy José Salgado y les doy la bienvenida a la conferencia que esta tarde vamos a celebrar con el título Escenario económico actual. La conferencia correrá a cargo de Alicia Coronil. Alicia es la economista jefe de Singular Bank. Alicia hará una exposición de aproximadamente unos 20-30 minutos y luego ustedes podrán hacer cualquier pregunta o duda que tengan a través del instrumento del chat que tienen aquí en la pantalla. Sin más dilación, paso la palabra a Alicia para que empiece la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, José, y muchas gracias a todos los que asisten esta tarde a esta conferencia en la que nuevamente queremos actualizar cuál es la visión del banco sobre el escenario económico actual. Todos éramos conscientes de que vivíamos en un mundo cada vez más global, interconectado y multipolar. Sin embargo, la crisis del COVID-19 ha dado lugar a una nueva tendencia, que es el riesgo de que se produzca a nivel global una gran divergencia. En este sentido, todos somos conscientes de que la crisis del COVID-19 está teniendo un impacto desigual a nivel sectorial, de la misma forma que también lo está teniendo a nivel de países. En concreto, los datos del último trimestre del año 2020, en un contexto que nuevamente, desgraciadamente, ha estado marcado por ese fuerte deterioro de la situación epidemiológica a nivel global, especialmente con una incidencia mayor en el caso de Europa y de Estados Unidos, pero también en algunas economías de América Latina, como es el caso de Brasil, han constatado que esta crisis del COVID-19 está teniendo un impacto desigual entre las diferentes economías avanzadas y emergentes. En concreto, hemos asistido como, en el caso de la economía china, su crecimiento interanual en el último trimestre se situó en el 6,5%, por encima de lo que crecía la potencia asiática antes de la disrupción del COVID-19 y consolidando así su senda de recuperación en forma de V desde que se produjo el control de la pandemia en el segundo trimestre del año pasado. Sin embargo, entre las economías avanzadas, no solamente por la diferencia incidencia que está teniendo esta pandemia entre los países, sino también por el distinto diseño de su composición sectorial y de su tejido productivo, así como el diseño de las políticas fiscales que han adoptado los gobiernos para sostener precisamente el empleo y una menor destrucción del tejido empresarial, hemos visto cómo esta crisis del COVID-19 sigue teniendo mayor incidencia sobre los países europeos, especialmente en la eurozona, con una caída del crecimiento interanual del 5%, frente al de Estados Unidos, donde su crecimiento interanual se ha situado en una caída del PIB del 2,5%, o la economía japonesa, que ha limitado la contracción del PIB respecto al mismo periodo del año anterior a un 1%. En este sentido, la incidencia y el deterioro de la situación epidemiológica que hemos vivido en el cuarto trimestre del año 2020 y que también han limitado considerablemente la situación económica en este primer trimestre del año, está teniendo unas fuertes consecuencias no solamente a nivel emocional, sino también a nivel socioeconómico. De ahí que los principales países hayan decidido seguir manteniendo los estímulos fiscales a lo largo de este primer trimestre y de cara a lo largo de este año. En este sentido, es cierto que el mayor repunte de los casos del COVID-19 en esta tercera ola que estamos sufriendo se produjo a mediados del mes de enero y a partir de ahí se ha producido una considerable bajada de la incidencia de los casos diarios, especialmente no solamente en Estados Unidos, situándose ya en torno a los 50.000 casos diarios, en niveles de octubre del año pasado, pero también en las economías europeas. Y eso se ha traducido también, lógicamente, en una caída considerable de la incidencia hospitalaria, especialmente en el caso de España, pero también en el resto de las economías europeas. Si bien es cierto que la situación epidemiológica sigue siendo relativamente frágil, porque estamos asistiendo a noticias de que siguen repuntando los casos diarios en el caso de Italia, Francia, también la República Checa y Austria, y esto está dando lugar a que los gobiernos o bien decidan mantener las medidas de distanciamiento social o retrasen esa ansiada desescalada y que se
produzca más bien a lo largo del segundo trimestre del año. Una situación, sin embargo, que contrasta en el caso de Estados Unidos, donde sí se ha producido una ligera suavización de esas medidas de distanciamiento social, o en el caso de China, donde después de haber producido un fuerte repunte de estas medidas de distanciamiento social y de restricciones de la movilidad de cara a la celebración del nuevo año chino, vuelven a suavizarse para, de esta forma, aventurar que se producirá un mayor dinamismo de la demanda interna china de cara a este segundo trimestre. Y como todos ustedes ven aquí, también se ha producido una fuerte relajación de las medidas de distanciamiento social en Israel, dado que sí que se está comprobando esa efectividad de los planes de vacunación, como veremos luego en unos gráficos que queremos compartir con todos ustedes esta tarde. En este sentido, la gran esperanza sobre cómo podemos controlar esta crisis sanitaria más allá de esas medidas de distanciamiento social y de esta forma poder reactivar un sector que todavía sigue sin poder recuperar la actividad, que es el de consumo social, donde tenemos sectores tan importantes y claves, no solamente para la actividad del sector servicios, sino para muchos sectores industriales, como es el turismo o la hostelería, vemos que sigue avanzando ese plan de vacunación a nivel global. Actualmente ya son 108 países de los 194 que configuran el mundo los que han iniciado este proceso de vacunación, y actualmente ya se han inoculado 275 millones de dosis, que representan aproximadamente un 3,5% de la población mundial. Si bien es cierto que en este proceso de vacunación también estamos asistiendo a esa gran divergencia que les comentaba, que sigue siendo un riesgo que vemos que puede traer consigo esta crisis del COVID-19. Este proceso de vacunación sigue estando liderado por Israel, que como ustedes pueden ver aquí, ya han suministrado dosis a más del 90% de la población y que actualmente ya contarían con un 40% de la población inmunizada con esa doble dosis. Sin embargo, entre los países avanzados, quienes lideran el proceso de vacunación sigue siendo Reino Unido, seguido de Estados Unidos, mientras que sí se observa un fuerte o un significativo retraso en el caso del desarrollo de los planes de vacunación en Europa, motivado no solo por el retraso en la autorización de las vacunas, sino también por los problemas logísticos y de producción a los cuales hemos asistido en esta primera parte del año. De ahí que exista una gran divergencia en cuál será el espacio temporal hasta el momento en el que se logrará inocular esas dosis de vacunación y lograr de esta forma que se inmunice al menos al 75% de la población. Como pueden ver en este gráfico, en el caso de Israel, ese objetivo se lograría en los próximos 2 meses y en 6 en el caso de Reino Unido y Estados Unidos, mientras que en España, Italia, Francia y Alemania estarían en un rango de 16 a 20 meses, es decir, no se lograría hasta el año que viene, y sin embargo sorprende el dato de China, donde el ritmo de vacunación se está produciendo de forma muy lenta, de tal forma que la economía china tardaría una década en lograr ese objetivo de inmunizar el 75% de la población, algo que contrasta con ese despliegue que está realizando el gobierno chino para suministrar vacunas tanto a las economías emergentes de Asia como de África y de América Latina y también de Europa del Este, lo cual, como veremos, tiene también unas graves y importantes consecuencias geopolíticas. En este sentido, esta divergencia en los procesos de vacunación que estamos viendo entre las economías avanzadas y emergentes a nivel global también se está produciendo en el caso de la Unión Europea. En el caso concreto, vemos cómo quienes están liderando en Europa el proceso de vacunación son los países como Malta y Dinamarca, pero frente a Letonia, Bulgaria y Estonia, que presentan un reducido desarrollo en sus planes de vacunación, lo cual está dando lugar a nuevas tensiones en el seno de la Unión Europea con implicaciones geopolíticas, ya que mientras que Dinamarca y Austria han decidido llegar a un acuerdo con Israel para agilizar el proceso de producción de dosis contra la vacuna del COVID-19, vemos que en el caso de los países del Visegrado, es decir, de Polonia, Hungría,
República Checa o Eslovenia, estos han decidido autorizar el uso de la vacuna de Rusia y de China, lo cual tiene implicaciones, como les comentaba, geopolíticas, porque hace que China gane más territorio y relevancia precisamente en estos países que suelen mostrar muchas veces disensos sobre las medidas y el consenso que quieren construir desde la Comisión Europea para relanzar el proyecto europeo. Y esto ha dado lugar a que Estados Unidos, dentro de la iniciativa Quad, que creó junto a Japón, Australia e India, intenten diseñar también ellos una estrategia para distribuir vacunas entre los países de Asia y así reducir ese protagonismo, no solamente económico, sino también basado en el soft power que está ganando China a nivel global. En este sentido, el dato positivo es que, a pesar de esta divergencia en el ritmo de vacunación que estamos asistiendo, los países que están liderando precisamente estos procesos de vacunación, como es el caso de Israel y Reino Unido, están dando ya datos, señales de que efectivamente esas vacunas sí que están reduciendo no solamente los casos de contagio, especialmente en la población más mayor, sino también están reduciendo significativamente la incidencia hospitalaria y con ella la presión hospitalaria, lo cual estaría dando lugar a que sí podamos ser optimistas en cuanto a que si se produce un escenario en el que se acelera ese ritmo de vacunación, que estaría apoyado con la aprobación de nuevas vacunas como es la de Johnson & Johnson, en este caso monodosis, o esos datos que ha arrojado la vacuna india, que ya está en la tercera fase del ensayo, que tiene un grado de efectividad del 81%, podríamos llegar a esa inmunización más acelerada y antes de ese periodo que les he indicado, y con ello recuperar progresivamente la normalidad y la actividad socioeconómica y así consolidar esta ansiada recuperación económica. En cualquier caso, más allá de esos planes de vacunación, lo que hemos querido compartir con ustedes esta tarde es una de las preocupaciones que ha surgido en este primer trimestre, que es precisamente cuál va a ser la evolución futura de los precios ante esos repuntes de inflación a los que hemos asistido. Una tendencia que ya señalamos en el mes de enero que podría ocurrir y que de hecho han constatado los primeros datos de inflación que hemos conocido de este año. Si nos centramos en el caso de la eurozona, efectivamente en enero se ha producido un significativo repunte de la inflación hasta el 0,9% interanual, tras haberse situado la inflación de la eurozona en terreno negativo desde el mes de agosto. Un dato que se ha consolidado en el mes de febrero, en la primera lectura del IPC que ha realizado Eurostat, y que viene explicada principalmente por tres factores. El primero es este fuerte repunte que hemos visto del precio de la energía, principalmente del petróleo, que ya llega a situarse su precio por encima de los $75 por barril. El otro elemento que está impactando en esta evolución de los precios es el coste de los transportes de la mercancía y, por supuesto, el que no se ha producido una normalización en las cadenas de valor a nivel global. Y, por último, el impacto que ha tenido el fuerte repunte de los precios en Alemania, que, si me permiten, vamos a analizar en esta siguiente slide. Efectivamente, este fuerte repunte de la inflación en la eurozona, más allá del efecto base que tiene también tres factores detrás de ella que lo explican. El primero es precisamente ese fuerte incremento que se ha producido en los precios en Alemania, donde la inflación en enero se ha situado en el 1,6% frente al menos 0,7% en el que se situó en el mes de diciembre. Y este repunte de la inflación en Alemania viene explicado principalmente por tres factores. El primero es la normalización de los tipos impositivos del IVA, porque todos ustedes recordarán que el gobierno alemán decidió en el mes de agosto rebajar el IVA hasta el mes de diciembre para de esta forma intentar impulsar la demanda interna. La segunda razón ha sido que se ha producido un aumento del salario mínimo y la tercera, el incremento de la fiscalidad verde. De hecho, si excluyéramos el impacto que ha tenido el crecimiento de la inflación en la eurozona, veríamos que el avance de la inflación del conjunto de la eurozona, excluyendo a la economía alemana, sería de un 0,4%, es decir, de una forma mucho más suave. El segundo motivo que explica este fuerte repunte de la inflación en la eurozona es precisamente el crecimiento de los precios del petróleo y del conjunto de la energía en un
mes de enero, que ha sido especialmente de frío en el continente europeo. De esta forma, este repunte del precio del petróleo está explicado principalmente no solamente por la mayor recuperación económica que están experimentando los países de Asia-Pacífico, principalmente con una mayor demanda por parte de China, pero también de la India, también las expectativas de recuperación económica que se consolidan a medida que vemos esas cifras de crecimiento, no solamente en Estados Unidos, sino también en otras economías avanzadas, y también por el hecho de que los países productores de la OPEP han decidido reducir la producción de petróleo y, de hecho, hoy han decidido ratificar esta decisión y han considerado oportuno seguir reduciendo la producción de petróleo de cara a los próximos meses. De esta forma ganaría la tesis de Arabia Saudí, que considera que es mejor reducir la producción de petróleo hasta que realmente haya síntomas de reactivación económica, especialmente de los sectores más afectados por la crisis del COVID-19, como es el transporte de pasajeros y el turismo, y porque también hay que recordar que la economía saudí necesita que los precios del petróleo se sitúen en torno a $77 para garantizar de esta forma la estabilidad presupuestaria de sus economías en un contexto en que han sufrido un fuerte deterioro tras el fuerte desplome de los precios del crudo al que asistimos en el inicio de la pandemia y que podrían tener consecuencias sociales como ya se vivieron en la primavera árabe del año 2015. Y el último factor que ha pesado en ese repunte de la inflación en la eurozona ha sido el cambio de la ponderación de los bienes que configuran la cesta del IPC, donde Eurostat ha decidido reducir el peso de productos que han dejado de ser esenciales en nuestros patrones de consumo, como pueden ser la hostelería o el turismo, y darle más protagonismo a precisamente esos productos que han ganado mayor relevancia en nuestros hábitos de consumo y teletrabajo a raíz de estas restricciones de movilidad a las que asistimos. En este contexto también nos parece importante resaltar que ese fuerte repunte de la inflación no se ha producido de forma heterogénea entre los países que configuran la eurozona. Si bien es cierto que en el caso de los Países Bajos la inflación en febrero se ha situado por encima de sus niveles previos del año pasado, en el conjunto de los países de la eurozona todavía la inflación se sitúa por debajo de los niveles que alcanzó en febrero de 2020 y en algunos de ellos, como es el caso de Grecia o Irlanda, todavía siguen en terreno negativo. Si bien es cierto que estos países, su inflación pesa muchísimo menos su ponderación que en el caso de lo que puede ocurrir con las 4 principales economías de la eurozona. Y todo ello en un contexto en que las expectativas de la inflación de la eurozona siguen bastante ancladas a pesar de este repunte de la inflación, situándose la inflación en los próximos 5 años en el entorno del 1,7 y en el próximo año, a finales de este año, en torno al 1,3-1,4%. Por lo tanto, muy por debajo todavía de ese objetivo del 2% que marca el Banco Central Europeo, y de ahí que no un escenario que hace pensar que no se va a producir una subida anticipada de los tipos de interés en la zona euro. Todo ello unido a que en el caso de Estados Unidos es verdad que también se ha producido ese repunte de la inflación, pero en este caso la inflación en Estados Unidos se mantiene estable en torno al 1,4% y siguiendo un patrón parecido al de la eurozona, donde ese repunte o esa estabilización de los precios viene explicada por una menor contracción de los precios de la energía, y todo ello en un contexto en el que el último paquete de estímulos fiscales que se aprobó en el mes de diciembre por valor de 900.000 millones de dólares ha permitido aumentar la renta disponible de los hogares estadounidenses en un 11% en términos interanuales, es decir, comparado con enero del año pasado, y relanzar el consumo un 2,3% tras situarse en terrenos negativos en los últimos 2 meses. A pesar de este repunte del consumo, hemos visto que eso no se ha trasladado a un fuerte crecimiento de los precios, y eso tiene una explicación también desde el punto de vista socioeconómico. Por un lado, estamos asistiendo a que la renta disponible, quitándole el efecto de esas transferencias del Estado que se están realizando a través de los paquetes de estímulos fiscales en Estados Unidos, sigue cayendo en la economía americana por tercer mes consecutivo, siendo el periodo más prolongado en el que cae la renta disponible en Estados Unidos
desde la gran recesión del año 2009 y en un contexto en el que los ciudadanos americanos no acaban de recuperar la confianza sobre el escenario económico a corto y a medio plazo, lo cual ha hecho que la tasa de ahorro se repuntara hasta el 20,5% en el mes de enero, no solamente ante el deterioro de la situación epidemiológica, la incertidumbre política que han vivido, como todos ustedes recuerdan, con esos sucesos del asalto al Capitolio, pero también porque se está observando que la creación de empleo en Estados Unidos sigue estando muy moderada, sigue estando ralentizada y eso hace que los hogares de Estados Unidos hayan decidido que parte de esos estímulos fiscales del gobierno de Estados Unidos decidan ahorrarlo en vez de consumirlo en un contexto en que la tasa de desempleo, como ven ustedes, su descenso se ha moderado y se mantiene en el 6,3%. En cualquier caso, sí que es cierto que los break-even inflation a 5 años de la economía de Estados Unidos señalan una inflación de en torno al 2,4% anual, que contrasta con las expectativas de la Reserva Federal, donde, como ven, en las últimas semanas se han suavizado y se sitúan por debajo del 2% en promedio, que sería el objetivo que marca la Fed a lo largo de un ciclo económico. De ahí que no podamos afirmar que este repunte que estamos viendo de los precios sea una tendencia ya estructural, sino que más bien es un repunte temporal, porque además de estos factores que explican el crecimiento de los precios a los que estamos asistiendo, no debemos de olvidar que sigue la economía marcada por unos factores estructurales que modulan la evolución de los precios a la baja, como es precisamente la globalización, la digitalización y el envejecimiento de la población y el hecho de que las expectativas de la inflación han estado en los últimos años muy vinculadas a los objetivos que marcaban los bancos centrales a nivel global. En este escenario, que sigue marcado, como decíamos, por la evolución del COVID-19, pero también por el desarrollo de esos planes de vacunación, es cierto que el escenario de recuperación económica sigue marcado también por esa tendencia que les comentaba de gran divergencia. Para este año 2021, el crecimiento global se va a situar en torno al 5% y va a estar liderado por las economías de Asia-Pacífico, principalmente por China, que podría impulsar su crecimiento hasta un 9%, o la India, que podría crecer por encima del 10,2%. Y en un contexto en el que dentro de las economías avanzadas, Estados Unidos mostraría un mayor crecimiento económico del 5,9%, que podría repuntar hasta un 7% y tener el mayor crecimiento desde la década de los 50, ante la probabilidad que existe de que en la próxima semana se apruebe el paquete de estímulos fiscales de 1,9 billones de dólares que ha propuesto la administración Biden. Y en este sentido sí que es cierto que la situación epidemiológica y el hecho de que la desescalada y la reducción de las medidas de distanciamiento social vayan más lento en Europa, de la misma forma que los planes de vacunación, hace que las perspectivas de la eurozona se moderen a un crecimiento del 4,1% este año. Pero sí que creemos importante destacar que la senda de recuperación económica en la eurozona va a ser bastante más estable en comparación de lo que va a ocurrir con el resto de las economías, porque vemos cómo en el año 2022 el crecimiento en China podría situarse en torno al 5% y en el caso de Estados Unidos reducirse a en torno 2,5%, 3%, mientras que en el caso de la eurozona repuntaría hasta situarse próximo a niveles del 5%, gracias en parte no solamente al diseño de la política fiscal, sino también a ese desarrollo del plan de recuperación de Next Generation, que incluye en algunos aspectos medidas mucho más estructurales que lo que está presentando Joe Biden en su paquete de estímulos fiscales. Si bien es cierto que esta gran divergencia abre también el hecho de que podamos desdeñar por ahora ese riesgo que había de desglobalización o de deslocalización de las empresas de China, porque en esta encuesta que han realizado la Cámara de Comercio alemana en China, lo que nos están diciendo las empresas alemanas es que el 96% de ellas no tienen planes de deslocalizarse de China, y es más, que han cambiado la visión sobre la potencia asiática, porque ya no están buscando a la hora de colocar sus cadenas de valor o sus centros productivos los costes laborales, sino que están mirando las oportunidades de crecimiento que les ofrece
el crecimiento de la demanda interna basado en un mayor peso de la clase media china y también la participación en proyectos de innovación y digitalización que van a abrirse a partir de este plan quinquenal que va a presentar el gobierno chino precisamente a partir del viernes en su próxima reunión del Partido Comunista Chino. Y todo esto en un contexto en el que las empresas alemanas prevén aumentar sus inversiones en la economía china, no solamente creando nuevos centros de producción, sino también desarrollando proyectos de automatización y que permitan impulsar la productividad de sus centros de producción. En este contexto, lógicamente, no podemos perder la perspectiva de que la economía global sigue marcada por grandes riesgos e incertidumbres, como son la propia evolución de la pandemia ante la aparición de nuevas cepas, los problemas que se están produciendo en el suministro, producción de vacunas, con un riesgo de que se produzcan también comportamientos proteccionistas, como el que ha sido el que hoy ha adoptado el gobierno de Italia al prohibir las exportaciones de la vacuna AstraZeneca para Australia, la retirada precipitada de los estímulos fiscales y también monetarios, el ritmo de recuperación al que se produzca la inversión empresarial y el comercio exterior, y también cuál es el grado de destrucción final que se va a producir en el tejido empresarial y, por tanto, del empleo. Y todo ello en un contexto en el que sigue sin producirse esa ansiada coordinación a nivel global para controlar esta crisis del COVID-19. En este contexto, es cierto que esta gran divergencia nos hace pensar que todavía hay más incertidumbre en el camino que nos acaba de recorrer, que nos queda por recorrer. Pero también es cierto que las divergencias hacen que surjan proyectos tan importantes como fue el de la Unión Europea, que precisamente surgió para evitar que Europa fuera un continente marcado por las grandes divergencias. De ahí que pensemos que probablemente esta divergencia ayude a relanzar el proyecto europeo y también ayude a que se produzca esa ansiada vuelta de la colaboración entre Estados Unidos y Europa, y que Europa sea capaz de diseñar una estrategia de futuro y que así recupere esa visión estratégica de esa diosa que le dio su nombre al continente europeo. Muchísimas gracias. Muy bien, Alicia, muchas gracias por tu exposición y pasamos al turno de preguntas. Nos preguntan si pensamos que va a cambiar el escenario fiscal en los países desarrollados. Efectivamente, es algo que va a ocurrir. Es cierto que ya hemos tenido la primera señal con la decisión del gobierno de Boris Johnson de subir la fiscalidad del impuesto de sociedades en el año 2023 del 19% en el que estaba actualmente al 25%. Y es un escenario que previsiblemente se va a producir en Estados Unidos y también en Europa, pero también es cierto que ese escenario previsiblemente se va a retrasar hasta el año 2023, cuando realmente los gobiernos tengan la certeza de que los países no solamente han recuperado sus niveles de producción previo al COVID-19, sino que también esa recuperación de los niveles de producción ha trascendido a la economía real en términos de beneficios empresariales, especialmente de las empresas de menor tamaño, y en términos de empleo. Porque no podemos olvidar que, como nos ha dicho el FMI, en Europa existe el riesgo de que 15 millones de personas pierdan sus puestos de trabajo. Alicia, nos preguntan también, que podía habértelo unido, perdona, con la misma pregunta, sobre qué opinas sobre la fiscalidad de los países asiáticos. Bueno, la situación actual es que quizás deberíamos mirar más a lo que están haciendo los países asiáticos y no caer en ese riesgo de subir los impuestos, ¿no?, para intentar de esta forma reducir los niveles de deuda y también reducir los niveles de déficit estructural que va a dejar esta crisis del COVID-19. Porque lo que estamos viendo es que los países asiáticos, además de tener una mayor resiliencia a esta crisis del COVID-19, lo que están adoptando son precisamente medidas de rebaja de impuestos fiscales y reducir las trabas burocráticas con un único objetivo, que es atraer inversión extranjera
que en vez de posicionarse en China, busquen nuevas, en esa reconfiguración de las cadenas de valor, buscando una mayor seguridad estratégica, posicionen a sus países como una alternativa a la potencia asiática. Y en este sentido ya son países como India, Indonesia o Filipinas las que han anunciado esa rebaja del impuesto de sociedades y también una reducción de las trabas burocráticas y también medidas enfocadas a mejorar la educación. Muchas gracias. Nos preguntan también qué opinión tenemos sobre el comportamiento futuro de la inflación. ¿Puede generar riesgos? Efectivamente es un riesgo que existe, pero nosotros realmente creemos que lo que estamos viendo es un repunte transitorio marcado por esas tendencias que estábamos comentando y también por el efecto base que se está produciendo, pero que no podemos olvidar que efectivamente el mundo ya estaba marcado por una senda de contención del nivel de precios, marcado por esta digitalización, automatización de los procesos de producción y por el propio envejecimiento de la población. Y tampoco debemos de pensar que estas fuertes bolsas de ahorro que se están produciendo a nivel global, especialmente en las economías avanzadas, se vayan a traducir en el momento en el que se produzca esa normalización de la economía y la recuperación económica en una explosión del consumo, ya que muchas familias decidirán mantener esa bolsa de ahorro, ya sea para pagar deudas o para amortiguar el impacto de un previsible escenario de subida de impuestos. Nos preguntan ahora, el sector de la tecnología ha sido el menos perjudicado desde el inicio de la pandemia, pero en los últimos días estamos viendo que el Nasdaq está teniendo un comportamiento peor que los demás índices. ¿Cómo ven el futuro de la tecnología y si va siendo hora de invertir más en sectores value que en growth? Bueno, lo que estamos asistiendo es una rotación lógica ante las expectativas de recuperación económica y de que se produzca una normalización de nuestros hábitos de consumo y de nuestra movilidad. En cualquier caso, el sector tecnológico es una de las grandes tendencias que va a marcar el mundo de aquí a la próxima década. De ahí que no podamos seguir, debamos de estar presentes en ese sector, porque al final lo que nos está diciendo esta pandemia es que se han acelerado muchísimos procesos tecnológicos y se ha acelerado la digitalización y la automatización, como estamos viendo en nuestro día a día, ya no solamente con el teletrabajo, sino en sectores como la sanidad, en el sector industrial y en la biotecnología, con lo cual no podemos perder el foco y no mirar solamente lo que está ocurriendo por una lógica rotación ante las mejores perspectivas económicas. Nos preguntan ahora, me refiero a las expectativas sobre los tipos de interés y el pronóstico sobre la evolución de la inflación. ¿Diferencias entre lo que hubiese hecho Draghi o haría la actual presidenta Lagarde? ¿Qué podemos esperar? Yo creo que el escenario es que en la eurozona no creo que Draghi hubiera hecho nada diferente a lo que está haciendo Lagarde en este momento. Yo creo que hay una perspectiva desde los bancos centrales en el que los tipos de interés tienen que mantenerse en niveles reducidos a medio plazo hasta que realmente se haya estabilizado la situación del empleo. Porque aquí hay un riesgo que es que hay que evitar que surjan tensiones sociales y también evitar situaciones que se produjeron tras la gran recesión. Y en este sentido, lo que podríamos ver es que se abra un debate a nivel de los bancos centrales de cuáles deben de ser los nuevos instrumentos que deben de introducir. Yo creo que esta crisis lo que va a dar lugar es a nuevas innovaciones en ámbitos de la política monetaria para garantizar que también los bancos centrales progresivamente recuperan margen de maniobra de cara a futuras crisis que no sean exógenas. Alicia, nos preguntan ahora que dada la aparición de la inflación, ¿sería un buen momento para posicionarse en aseguradoras o en banca? Bueno, efectivamente el repunte de la inflación ha dado lugar a una positivización de las TIRES, ¿no? Y eso está beneficiando lógicamente a los bancos, al sector bancos y seguros, ¿no? En cualquier caso, yo creo que deberíamos de ver que realmente esa tendencia, repunte de la inflación, como les decía, es realmente algo estructural, porque los que nos están indicando por ahora es que estamos
asistiendo a un repunte transitorio del nivel de los precios. Nos preguntan precisamente eso, ¿en qué nivel pensamos que la inflación, se plantearía Bruselas hacer una subida del tipo de interés? Yo creo que Bruselas se plantearía hacer una subida de tipos de interés una vez normalizada la situación epidemiológica y realmente en el que los indicadores económicos estuvieran indicándonos que la recuperación económica ha venido para quedarse. Yo creo que es muy importante que vinculemos las decisiones que pueden adoptar los bancos centrales con las decisiones que se están tomando desde el punto de vista de política fiscal. Y en este sentido creo que es importante que recordemos cómo la Comisión Europea se está planteando retrasar el cumplimiento de los objetivos del Pacto de Estabilidad, es decir, de déficit y deuda, un año más y no recuperarlos hasta el año 2023. De ahí que previsiblemente no veamos un repunte de los tipos de interés hasta precisamente ese año 2023-2024, porque realmente el argumentario que está prevaleciendo tanto en el Banco Central Europeo como en el caso de la FED es que realmente hay que conseguir que esta recuperación económica sea una recuperación no solamente sostenible, sino integradora, es decir, que deje las menores heridas sociales y socioeconómicas. ¿Y por qué digo esto? Porque si nos retrotraemos a la historia, la anterior pandemia, que es verdad que se produjo en un entorno de la Primera Guerra Mundial, dio lugar a muchísimas heridas socioeconómicas y dio lugar a tensiones sociales y al populismo. Y yo creo que es algo que actualmente todos queremos evitar. Nos pregunta Alicia sobre qué va a modificar el gobierno de España, que si va a modificar el gobierno de España sus expectativas de crecimiento del PIB en este año 2021. Yo creo que previsiblemente sí, porque no solamente así lo han dicho el FMI, sino también el consenso de FUNCAS recientemente ha rebajado el crecimiento de España y lo sitúa en torno al 5,5%, y porque no podemos olvidar que hemos empezado el año pues con unas tasas de crecimiento muy modestas, en línea con lo que está ocurriendo con el resto de las economías de la eurozona, con lo cual es efectivamente el entorno de crecimiento de España se sitúa en el rango del 5,5% frente a lo que proyectaba el gobierno en el presupuesto general del Estado que se aprobó. Siguiendo con España, nos preguntan a ver en qué medida puede afectar un gobierno intervencionista de corte sociocomunista como el español en la recuperación económica. Bueno, yo creo que al final Europa, el diseño de los planes de recuperación europeo y de carácter nacional que se están presentando a la Comisión Europea, también la Comisión Europea está teniendo un gran papel a la hora de decidir o afianzar el que se tomen una serie de medidas de política económica o no. Y yo creo que en este sentido ha sido bastante significativo las declaraciones hoy de la Comisión Europea indicando al Gobierno de España en materia laboral la necesidad de reducir la interinidad de los puestos de trabajo en la administración pública y el hecho de que sería interesante que en España se empezara a desarrollar alguna medida que barajara la introducción de la mochila austríaca en términos no solamente en términos de darle sostenibilidad también al sistema de pensiones. Muy bien, Alicia, nos preguntan ahora a ver si nos mojamos de cuál es nuestro escenario de tipos de interés y si consideramos que volveremos a tipos más razonables. Yo creo que veremos escenario de tipo de interés más razonables como decía, de cara al año 2023-2024. Hasta entonces creo que debemos descartarlo, salvo que en una crisis exógena como esta realmente se produzca esa ansiada inmunización de la población, nos encontremos con un escenario en el que el virus ha desaparecido de nuestras vidas y que efectivamente esos planes de inmunización no hay que hacerlos todos los años. Es que
al final estamos sujetos a una crisis exógena, plagada de incertidumbres, que están muy ligadas a la ciencia y es complicado ante esas incertidumbres realmente saber cuál va a ser al final el ritmo de crecimiento económico con certeza que van a tener las economías avanzadas e incluso emergentes, y eso cómo se va a traducir a nivel de precios, en un contexto en el que previsiblemente también se podría producir esa necesaria rediseño de cómo medimos la inflación, que era algo que ya se planteaba antes de la disrupción del COVID-19. Y en ese caso, si se produjera ese nuevo diseño, como les decía, de cómo medimos la inflación para adaptarla a este mundo cada vez más digitalizado, pues podríamos ver que los datos nos arrojan otro nivel de precios y ir hacia una normalización de los tipos de interés y que se situaran en unos niveles más elevados a los que estamos acostumbrados en los últimos años. Nos preguntan ahora que qué opinión tenemos acerca sobre los precios de las commodities. Bueno, pues los precios de las materias primas estamos viendo un repunte, una senda al alza que previsiblemente se va a mantener debido a esa recuperación económica que estamos viendo en Asia-Pacífico, especialmente en China y en la India, que son al final dos de los grandes consumidores de esas materias primas, y porque no podemos olvidar que precisamente el gobierno chino va a presentar su nuevo plan quinquenal de modernización de la economía china, dándole mayor peso a la demanda interna, pero también poniendo el foco en la transformación digital, en el despliegue de las redes de 5G y también en las renovables, y todo ello implica un aumento del consumo de determinadas materias primas que son clave para el desarrollo precisamente de esos planes de desarrollo económico. Nos preguntan acerca de cómo pensamos que afectará el tipo de interés y al mercado de bonos las emisiones que va a tener que realizar la Comunidad Europea. Bueno, pues efectivamente podemos ir a un escenario previsiblemente donde esas emisiones de deuda van a ser más caras para los estados y eso repercutirá lógicamente en el pago del servicio de la deuda, ¿no? Lo cual pone mucha más tensión en el cumplimiento de los objetivos de déficit y también en esa necesaria consolidación fiscal y reducción de los niveles de deuda que, como hemos visto en todos los países y a nivel global, han repuntado de media en torno a 25 puntos porcentuales. Y que está en algunas economías en niveles récord, no solamente en el caso de España, sino también en el caso de Reino Unido. Nos comentan, creo haber entendido que la inversión en determinados países asiáticos puede resultar bastante interesante este año por su crecimiento. ¿Por cuál de estos tres países sería mejor decantarse a la hora de elegir un buen fondo? ¿China, India o Indonesia? Yo creo que al final China por sí sola es una tendencia, pero lógicamente, aparte de China, efectivamente no podemos olvidar ni quitar de nuestro radar esas economías, ¿no?, que también tienen un gran potencial de crecimiento, como es el caso de India e Indonesia, que son dos de los países más poblados del mundo, ¿no?, especialmente la India, ¿no?, y también porque tienen gobiernos que se han planteado esa agenda reformista, ¿no?, para intentar acelerar el avance de la competitividad de sus economías y garantizar también el que siga creciendo la clase media en estos países, con un patrón demográfico que dista mucho del de la economía china, porque en esos países sí que prevalece una población joven frente a la economía china, que tiene un mayor envejecimiento de la población. Aquí Alicia nos plantea un reto. ¿Te atreves a predecir a cuánto terminará el Euribor este año? Pues efectivamente me parece un reto y la verdad es que no sería capaz de predecir a cuánto se va a situar el Euribor este año, pero no creo que se descorrelacione mucho de los niveles en los que está.
porque no podemos olvidar que siguen deteriorándose las condiciones económicas en España y en Europa. Vemos un proceso en el que los gobiernos están alargando los planes de los esquemas temporales de empleo, los ERTEs, y donde realmente existe muchísima incertidumbre, y cuando existe mucha incertidumbre sobre el futuro, pues eso tiene consecuencias sobre la compraventa de vivienda. Bien, nos preguntan ahora sobre otro tema que está muy de moda. ¿Crees que las criptomonedas serán un sistema de reserva como es el dólar? Yo creo que las criptomonedas es una tendencia que ha venido para quedarse y que precisamente el COVID-19 acelera su desarrollo, pero lo que creo principalmente es que van a ser los bancos centrales los que van a desarrollar precisamente el desarrollo de esas monedas virtuales. Ya se están planteando no solamente en China, sino que también hoy hemos asistido a unas interesantes reflexiones de la subgobernadora del Banco Central de Dinamarca, donde sí que se están planteando ya el desarrollo de una corona virtual, lo cual tendría implicaciones también sobre la política monetaria. Y al final sí que creo que son los bancos centrales los que deben de desarrollar estos mecanismos, estas monedas virtuales, porque no podemos olvidar que necesitamos un marco regulatorio también para eso, porque si no la política monetaria también estaría en riesgo. Preguntan ahora sobre si no creemos que para la recuperación de las pymes españolas sería necesaria la utilización de los préstamos participativos o ayudas directas. Efectivamente, creo absolutamente en ello. Creo que España requiere de ayudas directas precisamente para sostener a esas micro y pequeñas empresas que al final representan el 99,3% de nuestro tejido empresarial y que son clave para el crecimiento económico y social de este país. Y también me parece muy interesante esa propuesta que ha presentado el gobierno de Francia de precisamente esos créditos participativos con un mayor peso del capital riesgo, y que es una iniciativa y una propuesta que no solamente se va a analizar a nivel europeo, sino que también está barajando el gobierno de España. Nos comentan ahora, claramente parece que la subida de impuestos va en contra de una recuperación en nuestro país y contrario a lo que apuntan en la Unión Europea y el resto de economías potentes. ¿Cuál es nuestra opinión? Efectivamente, yo creo que al final subir impuestos no es la solución ni resuelve los problemas estructurales que tenía España, no solamente en términos de paro, déficit y deuda, sino también de competitividad. Y efectivamente yo creo que Europa se equivocaría si optara por, como ha hecho Reino Unido, subir la presión fiscal, especialmente en un contexto en el que las empresas y las familias van a sufrir un repunte nuevamente de sus niveles de endeudamiento, y porque no debemos de olvidar que fueron precisamente el esfuerzo de las empresas y de las familias la que relanzó el crecimiento económico junto a las reformas que se adoptaron en el marco laboral, las que relanzaron el crecimiento en el caso de la economía española. Preguntan ahora acerca del Brexit y la Comunidad Europea. ¿Cómo afectará su desarrollo? ¿Convergerán o no sus economías? Bueno, yo creo que seguimos viendo un repunte de las tensiones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Hoy lo hemos visto con la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda, y efectivamente yo creo que el escenario actual es que por ahora vamos a ver un repunte de esas tensiones a corto plazo. Creo que al final Reino Unido y Europa están obligadas a entenderse, y creo que aquí jugará un papel muy relevante la administración Biden, porque si algo ha afirmado Biden es que quiere relanzar la Alianza del Atlántico Norte, y no podemos olvidar que esa Alianza del Atlántico Norte tiene como pilares tanto el continente europeo como Reino Unido. Precisamente nos preguntan, Alicia, sobre que hay diferentes opiniones sobre el plan de Biden. Algunos las consideran excesivas y otros contraproducentes. ¿Cuál es la tuya?
Bueno, yo creo que el plan de Biden, desde el punto de vista de intentar evitar las heridas socioeconómicas que tiene esta crisis, especialmente en un país como es Estados Unidos, en el que estaban aumentando considerablemente la divergencia entre distintos segmentos de la población, yo creo que desde ese punto de vista es acertado. Pero yo creo que se equivocaría Estados Unidos si no pusiera el foco más allá de aumentar la presión fiscal, que creo que siempre per se es negativa, especialmente cuando se suben los impuestos precisamente a la parte que genera la riqueza, que es el sector empresarial y por ende a los autónomos y también a los ciudadanos, yo creo que se equivocaría si no profundizara en acometer reformas estructurales y actualizar o modernizar su sistema de infraestructuras y como hemos visto en la reciente ola de frío, ¿no? En Texas, ¿no? Pues realmente no están muy actualizadas, ¿no? Yo creo que el error de esta crisis sería no perder la visión de que lo que nos dicen las crisis económicas es que estas no se resuelven solo con política fiscal. La política fiscal y la política monetaria es un estabilizador, evita que la caída sea más abrupta y puede impulsar que el crecimiento sea más acelerado, pero si queremos garantizar que hay una senda de crecimiento estable y sostenible en el tiempo y que se produce un crecimiento resiliente e intergeneracional, es necesario hacer reformas estructurales y adaptar a los países a las tendencias que vienen, esas tendencias de digitalización, de energías renovables, de nuevos patrones de consumo, de envejecimiento de la población, y para eso hay que hacer reformas estructurales. Nos preguntan acerca de cuánto es el máximo de deuda que podría comprar el BCE de un mismo país. Bueno, aquí está en función del peso y de la ponderación que tiene el país. Efectivamente, yo creo que estamos en un escenario en el que el BCE no se está planteando ninguna horquilla, porque al final, ante esta crisis exógena, yo creo que el objetivo ahora mismo es amortiguar el golpe, y para ello el BCE lo que está haciendo es pues apoyar especialmente a los países que tienen una peor calidad crediticia, como es el caso de los países del sur de Europa, y que por otro lado es importante sostener y garantizar su estabilidad, dado que son países que pueden tener un efecto sistémico y arrastrar al resto de las economías de la eurozona. Muy bien, nos preguntan ahora, ¿compañías energéticas, electricidad, renovables tenderán a la baja mientras dure la pandemia y la destrucción de empleo? Bueno, yo creo que las empresas energéticas es verdad que han sufrido mucho en el pico inicial de la pandemia, pero estamos viendo que tienen un mejor comportamiento actualmente en un contexto en el que sí que se está produciendo en esta tercera ola. Se ha visto que hay un mayor control en los países de Asia-Pacífico y ahí no ha tenido impacto en términos de recuperación económica y movilidad, como en el caso de las economías europeas, y porque al final claramente es un sector que se va a ver beneficiado a medio y largo plazo por los planes de recuperación, no solamente de la Unión Europea, sino por esa agenda de descarbonización que ha planteado tanto el gobierno de China como también la propia administración Biden, ¿no? De ahí que también estamos asistiendo a una transformación de las empresas energéticas que tradicionalmente tenían su core business en el crudo hacia sectores de energía renovable. Y también vamos a ver muchísimas más cooperación o salto de empresas energéticas a otros sectores para vincular precisamente esa transición energética pues a sectores como pueden ser la infraestructura, el sector inmobiliario, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a ir acabando ya con las últimas preguntas y me preguntan acerca de si consideramos la posibilidad de una mutualización de la deuda de los países europeos para aliviar los altos niveles de endeudamiento. No creo que eso sea el escenario que se plantee, pero sí que puede producirse a lo mejor un escenario en el que veamos que sí que se puede abrir el debate si lanzamos la deuda a perpetuidad, alguna parte de esa deuda.
pero no veo esa mutualización, porque para que se produjera esa mutualización tendríamos que seguir avanzando en la unión bancaria, en la unión fiscal, y creo que por el momento es algo que no está en el debate. Yo creo que ahora mismo el debate en Europa es controlar la crisis sanitaria, evitar las mayores heridas sociales y emocionales y garantizar que efectivamente Europa va a tener una estrategia de futuro basada en ese plan de recuperación europea y que los países van a adoptar las medidas necesarias para garantizar no solamente la reducción de sus niveles de déficit, sino también la reducción de la deuda a futuro. Unimos dos preguntas aquí. Una es, ¿va a comprar el BCE todos los bonos que emita el gobierno español? Y luego nos preguntan acerca de cómo vemos la prima de riesgo. Bueno, yo creo que el BCE lo que está haciendo es modular en las últimas semanas el ritmo al cual está comprando las emisiones de deuda pública por parte de los estados, porque yo creo que quiere mantener cierto margen de maniobra por si es necesario actuar con más contundencia si se produjera un escenario de peores perspectivas económicas o de empeoramiento de la situación epidemiológica, que esperemos que no se produzca. Y en este sentido, mientras el BCE haga su papel y no surjan tensiones políticas en los principales países del sur de Europa, ya hemos visto que en Italia se han solucionado y que la llegada de Draghi como primer ministro es un estabilizador también para el proyecto europeo, pues las primas de riesgos se van a mantener relativamente estables en los niveles en los que están actualmente. Nos preguntan ahora si consideramos que los bancos de la eurozona y especialmente los españoles están preparados para el aumento de la morosidad. ¿Asistiremos a alguna quiebra? Efectivamente, los bancos españoles están muchísimo más preparados de lo que estaban en la crisis financiera del 2009 y eso no quita para que puedan afectarles, como le va a ocurrir al resto de bancos europeos, el repunte de la morosidad. Si bien es cierto que ese repunte de la morosidad por ahora está bastante contenido gracias al apoyo de la política fiscal. Y si veremos alguna quiebra, pues desgraciadamente yo creo que es inevitable que asistamos a la quiebra de alguna empresa si no se produce una normalización o si no se produce realmente un diseño de las medidas fiscales, ¿no? Que realmente eviten que se produzcan esas indeseables quiebras, ¿no? Siempre que sean empresas que eran sostenibles antes de que se produjera esta crisis del COVID-19, porque también hay que evitar la zombización de la economía a futuro. Muy bien, vamos con las dos últimas preguntas. Alicia, una, ¿está de acuerdo en que desde el punto de vista de la economía y la creación de riqueza es mucho mejor incentivar el esfuerzo y la iniciativa empresarial a subvencionar de forma individual para poder subsistir? Yo estoy absolutamente de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que al final el progreso de los países se basa en el esfuerzo, en la cooperación, en el sentimiento de lo común y en el desarrollo de innovación y de proyectos empresariales y permitir que precisamente esos proyectos empresariales no solamente surjan, sino que crezcan absolutamente, que ganen tamaño. Pero también creo que en esta crisis, que es una crisis exógena, llena de incertidumbres, que tiene un elevado coste emocional, que desconocemos cuándo va a acabar, yo también creo que en este caso sí que son necesarias a corto plazo esas ayudas directas de las familias y especialmente de esos pequeños negocios que corren el riesgo de desaparecer y que tardarían luego mucho tiempo en volverse a generar. Muy bien, y para terminar vamos con una pregunta a nuestro sector, del sector bancario. Nos pregunta ¿para cuándo la consolidación bancaria entre los bancos europeos, entre países y crear grandes bancos paneuropeos? ¿Cómo lo vemos? Bueno, yo creo que a corto plazo es complicado porque creo que ahora mismo los países, tanto a nivel europeo, están centrados en controlar esta crisis sanitaria, lograr que se desarrollen los planes de vacunación. Pero sí que creo que a futuro no debemos de descartarlo, porque sí que creo que
podemos ir, y es lo que deseo, y quizás ahí prevalezca la visión optimista, que debemos de ir a más Europa, y más Europa implica precisamente que vayamos a bancos paneuropeos. Pero para eso también hay que seguir dando avances en términos de política fiscal y política bancaria a nivel europeo. Muy bien, te cuelo una última pregunta, Alicia, que acaba de llegar. ¿Hay riesgo de burbuja a corto plazo? ¿Diferencia entre producción y disminución de la riqueza? Bueno, yo creo que efectivamente el riesgo de que se pueda producir algún tipo de burbuja siempre existe, ¿no? No es algo solamente que puede generar esta crisis del COVID-19, lo vivimos en la crisis financiera del 2009, pero también asistimos a ella en el año 2001 con las .com, ¿no? Efectivamente pueden surgir algún tipo de burbujas en torno a algunos sectores, ¿no? Pero es un riesgo que siempre existe. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alicia, por tu exposición y por tus contestaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado en esta conferencia. Les recordamos que aquí, en el mismo sitio donde han hecho las preguntas, va a aparecer una dirección en la cual les rogaríamos que nos contestaran a la breve encuesta, ya que nos ayudará a mejorar para las próximas conferencias. Muchísimas gracias por su asistencia y que tengan buenas tardes.